Sí, doctora. Bueno, yo voy a hablar sobre las micosis pulmonares. Las micosis pulmonares son un grupo de enfermedades causadas por hongos, principalmente localizadas en los pulmones, las cuales se van a dividir en dos categorías principales. Micosis profundas, las cuales son infecciones fúngicas que afectan a individuos inmunocompetentes, y las oportunas, estas afectan principalmente a individuos inmunocomprometidos. La epidemiología, aproximadamente vamos a tener una incidencia de 6 casos por cada 100.000 habitantes por año, y va a haber una distribución más común en hombres, afectando o teniendo una tasa de mortalidad de alrededor de un 30 al 80%, dependiendo del tipo de infección y el estado inmunológico del paciente. Bueno, aquí les tengo una tabla de los hongos que vamos a tocar en cuanto a inmunocompetentes como inmunocomprometidos. Primero hablaremos sobre los inmunocompetentes y vamos a empezar con la histoplasmosis, la cual vamos a conocer como la enfermedad de Darling, reticuloendoteliosis o la fiebre de las cavernas. Su agente etiológico va a ser Histoplasma capsulatum y se extiende por toda la República Mexicana, en especial en grutas, cuevas o presencia de murciélagos. La enfermedad se adquiere al inhalar el hongo en su etapa de espora. Esta puede incluir brotes en grupos expuestos o a excrementos de aves o murciélagos que recientemente están escarbados, contaminados y se encuentran en gallineros o cuevas. Se va a presentar de la forma de histoplasmosis pulmonar aguda, crónica o crónica, perdón. Generalmente la aguda va a estar autolimitada, aunque puede variar en un malestar breve a una enfermedad grave prolongada, siendo más común en lactantes y niños. El cuadro clínico va a presentar fiebre, escalofríos, sudoración, cefaleas, mialgias, anorexia, tos, disnea, dolor torácico, artralgias y artritis. En algunos pacientes suele causar un cuadro asintomático, y en el diagnóstico vamos a encontrar en la radiografía un nódulo solitario en forma de diana, como pueden observar en esta parte. El tratamiento va a ser principalmente con anfotericina B, inmunoterapia en combinación con flucitosona, equinocandina, perdón, fluconazol o nistatina. En cuanto a la crónica, también conocida como la histoplasmosis pulmonar cavitatoria, la va a ser una enfermedad progresiva que produce necrosis, fibrosis similar a la tuberculosis, enfermedad pulmonar preexistente o en secuela de tuberculosis crónica, y el cuadro clínico va a presentar tos productiva, sudoración nocturna, febrícula, disnea, hepatoesplenomegalia, ganglios o úlceras orales y pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar en la radiografía infiltrados en el lóbulo superior, como puede ser esto, cavitaciones, engrosamiento de la pleura, y el tratamiento también vamos a utilizar anfotericina B en monoterapia o en combinación con itraconazol, flucitosina, equinocandina, flutinazol, nistatina, y también vamos a encontrar la opción quirúrgica, el cual va a ser cuando el lóbulo pulmonar esté comprometido. También vamos a encontrar la coccidiomicosis, el cual va a ser otro hongo que se le va a conocer como la fiebre del Valle de San Joaquín, enfermedad de Posadas o reumatismo del desierto. Vamos a encontrar dos agentes etiológicos, el cual va a ser el Coccidioides vitis y el Coccidioides posadae. Su distribución geográfica es en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, en zonas desérticas y semidesérticas. La adquisición de la enfermedad va a ser cuando el hongo se presenta en forma de micelio en el ambiente y se producen artroesporas. A partir de las artroesporas se le van a liberar en el medio ambiente. Debemos encontrar la esférula, la cual va a ser la forma de reproducción del hongo que se desarrolla en pulmones. Debemos encontrar las endosporas, las cuales van a ser los elementos infecciosos que van a causar la enfermedad. Al inhalar, las esporas se van a romper y van a liberar las endosporas.
Vamos a encontrar principalmente los grupos de riesgo, los habitantes de la zona de incidencia, arqueólogos o personas que realizan excavaciones en zonas desérticas donde el hongo es más prevalente. Y bueno, pasando a la enfermedad va a ser la coccidiomicosis, la cual va a ser asintomática en el 60% de los casos, va a presentar fiebre, escalofríos, dolor torácico intenso, tos no productiva, fatiga y diversas manifestaciones en la piel. En el diagnóstico se va a utilizar la solución de hidróxido de potasio al 15 al 20% para observar la presencia de hifas o esférulas en muestras de esputo, tejido o líquidos. El tratamiento va a ser este, anfotericina B, ketoconazol, itraconazol y fluconazol. En la radiografía de tórax vamos a encontrar cavidades en la pared delgada izquierda, como podemos ver en esta imagen. Y también vamos a encontrar la opción quirúrgica, cuál va a ser la lobectomía o la resección segmentaria en casos graves o de un compromiso pulmonar significativo. También vamos a encontrar la paracoccidomicosis, la cual va a ser la enfermedad de Lutz Splendor Almeida o blastomicosis sudamericana, el cual su agente etiológico va a ser Paraciosis brasiliensis y se extiende por el sureste de México, en especial en sembradíos de café y caña. La adquisición de la enfermedad va a ser principalmente a través de la inhalación de esporas del hongo. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a encontrar fiebre, escalofríos, dolor torácico intenso, tos no productiva, fatiga, astenia y diversas manifestaciones en piel. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar infiltrados moteados, como podemos ver en la radiografía, aneuropatía iliar, fibrosis pulmonar y algunas pruebas complementarias. Va a ser el dióxido de potasio al 10%, para siendo esta la observación de hifas en muestras de esputo o tejido. El tratamiento va a ser principalmente itraconazol y si es un caso severo, anfotericina B. También vamos a encontrar la blastomicosis norteamericana, conocido como la enfermedad de Chicago o enfermedad de Gilchrist. Y bueno, va a ser principalmente causada por el Blastomyces dermatitidis. Su distribución geográfica va a ser principalmente en Chicago, Illinois, entre el río de Ohio y Mississippi, en zonas boscosas. La infección comienza cuando una persona inhala las conidias o esporas en el aire y estas esporas inhaladas alcanzan los alveolos pulmonares, donde se convierte en forma de levadura debido a la temperatura corporal. En los pulmones las levaduras se replican y causan una respuesta inflamatoria que puede causar o llevar a la formación de granulomas. Como principales grupos de riesgo tenemos a los agricultores, trabajadores en zonas boscosas, agriculturistas que están expuestos a ambientes donde se encuentra el hongo. Y bueno, en cuanto a su cuadro clínico, este puede llegar a cursar de manera asintomática o se puede presentar similar a una neumonía, presentando fiebre, disnea, tos, que puede ser productiva con esputo purulento o hemóptico. Va a presentar también un dolor de pecho, fatiga, dificultad para respirar, sudoración y pérdida de peso. Principalmente en el diagnóstico vamos a encontrar lesiones pulmonares que se van a observar nódulos pequeños granulomatosos que pueden evolucionar a áreas extensas de necrosis. Principalmente también vamos a tener la opción de observarlo a través de un lavado bronquial para obtener muestras y realizar análisis y el hidróxido de potasio al 20% para la aplicación, bueno, para observación de hifas y levaduras en las muestras y el tratamiento va a ser con anfotericina B y ketoconazol. Bueno, como podemos ver en la mayoría de los inmunocompetentes, vamos a observar un cuadro clínico similar. Eh, Se puede llegar a presentar en estos tres casos, leve, moderado y grave, pero realmente los síntomas suelen ser muy similares. Entonces, para el diagnóstico o lesión secundaria, vamos a encontrar que algunas de las lesiones se van a clasificar y reabsorber. Van a haber condiciones que van a promover la reactivación de la lesión primaria y se produce la lesión secundaria. Muchas veces va a haber la hipersensibilidad acelerada y va a presentar la necrosis gaseosa, que van a ser la formación de las cavitaciones. Bueno, les comentaba que muchas veces vamos a encontrar la
la sintomatología muy similar y va a ser la lesión secundaria la que nos va a permitir realizar el diagnóstico del, del hongo. En este caso va a haber una diseminación al pulmón y posterior a órganos, y en el caso de histoplasmosis vamos a encontrar que el 20 al 40% se va a ir al sistema nervioso central. En el coccidiomicosis se va a ir a la piel y el hueso. En el paraxidiomicosis, paraxi- paracoccidiomicosis se va a ir a la mucosa oral y nasal, apareciendo lesiones granulomatosas, causando la enfermedad de la boca de tapir, como podemos ver en la imagen de acá. Y en el blastomicosis se va a ir a la piel y hueso. También vamos a encontrar otras pruebas de diagnóstico complementarias para cada hongo, en el cual en la histoplasmosis se va a utilizar la prueba de hipersensibilidad. Coccidiomicosis vamos a encontrar una prueba llamada esferulina. Y bueno, para coccidiomicosis se va a utilizar la paracoccidiominina. La blastomicosis se va a utilizar la blastomicina, y también vamos a encontrar la prueba de Riedel, la cual va a ser empleada para cada uno de estos hongos. ¿Tienen alguna duda para aclararla, o pasamos ya directamente a los inmunocomprometidos? ¿Preguntas? No, doctora, no por ahora. ¿Los demás? Bueno, a ver, continúale. Bueno, continuando con los inmunocomprometidos, vamos a encontrar que estos van a tener un factor de riesgo, el cual va a ser una supresión de su sistema inmune. Aquí les dejé una tabla de cuáles están propensos a obtener estas enfermedades. Y bueno, vamos a empezar con la aspergilosis, la cual va a ser la causa principal en pacientes críticos, causada por Aspergillus fumigatus, la cual se va a adquirir por la inhalación de conidias, pero la actividad de los macrófagos alveolares y neutrófilos es capaz de erradicarlas en la situación de competencia inmune. Y bueno, esto nos va a llevar a que la patología se desarrolla por el deterioro de esta defensa defensiva, o raramente la inhalación excesiva de conidias, como ocurre en casos de derrumbes o en grandes catástrofes. Vamos a tener como factores de riesgo hematopenia prolongada, trasplante de precursores hematopoyéticos y trasplante de órganos. Perdón. Como fisiopatología, las diversas formas clínicas derivadas en la presencia de aspergilos en, en la vía aérea, perdón, deben de verse como un proceso evolutivo que inicia en la colonización en la vía aérea, continúa con una ruptura de la barrera epitelial por las hifas del hongo, el cual va a ser el evento inicial de la invasión tisular, progresando en aspergillus pulmonari, aspergillus pulmonar, pudiendo posteriormente diseminarse al resto del organismo. Y bueno, esta va a presentar diferentes formas clínicas, y una de ellas va a ser la aspergilosis broncopulmonar alérgica, o APBA, abreviado. Esta va a ser una respuesta de hipersensibilidad que algunos pacientes van a llegar a presentar, y yo encontré principalmente que va a ser llevada por el tipo 1. En algunas literaturas refieren que también va a estar llevada de la mano a través del tipo 3, y estas van a desencadenar respuestas alérgicas que van a afectar las vías respiratorias. Estas nos van a llevar a un broncoespasmo, las cuales puede llevar a bronquiectasias proximales. En cuanto a los síntomas, van a incluir asma crónico, infiltrados pulmonares, llevándonos al signo radiológico. Van a ser dedos de guante o riel de tren, eosinofilia periférica y la IgE elevada. Vamos a también encontrar preceptinas IgG, las cuales van a indicarnos que es la exposición a aspergillus. El diagnóstico se va a llevar teniendo 4 aspectos primarios, los cuales van a ser asma crónico, infiltrados,
bronquiectasias, eosinofilia periférica, IgG elevada y las plebiscitinas IgG. Y 2 secundarios como mínimo, los cuales va a ser el cultivo, los tapones mucosos y la semi-retardada. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar principalmente los corticoides inhalados, ya que muchas veces el paciente va a solucionarlo de manera natural. Y bueno, pasando con la siguiente presentación clínica, vamos a encontrar la aspergilosis pulmonar invasiva, la cual se va a presentar de 2 maneras. La aspergilosis pulmonar invasiva va a ser una infección grave causada por aspergilos, la cual puede presentarse en diferentes formas clínicas, siendo la más ligera, por así decirlo, la crónica, la cual va a ser común en pacientes que tienen una convivencia con el hongo. Su evolución va a ser lenta y los síntomas pueden desarrollarse durante meses. Patogenia va a señalar que no hay una invasión vascular. Los hallazgos en imágenes incluyen consolidaciones, las cuales van a ser unas áreas de mayor densidad aumentada en los pulmones, y masas o nódulos de lento crecimiento, especialmente en lóbulos superiores. El tratamiento va a ser principalmente itraconazol, y bueno, en la otra forma que se puede llegar a presentar va a ser la aspergilosis invasiva aguda, que va a afectar a pacientes con alto grado de inmunosupresión. Por ende, su curso va a ser rápido, desarrollándose en días, y va a ser común en pacientes neutropénicos, es decir, con menor a 500 neutrófilos. Y los hallazgos radiológicos van a incluir nódulos mal definidos o consolidaciones periféricas, posible derrame en pleural o neumotórax. El diagnóstico va a ser por medio de un diagnóstico, una radiografía del tórax, y también vamos a poder encontrar o llevar a cabo una biopsia, la cual nos va a llevar a cabo, nos va a presentar hifas tabicadas, y el tratamiento va a ser por anfotericina B de manera intravenosa, la casbufungina, y ya en casos muy, muy severos el voriconazol. Algo que sí les quería comentar era de que veremos si el tratamiento está funcionando por medio del signo del aire creciente, el cual va a ser asociado a una mejor respuesta al tratamiento. Y bueno, en cuanto al cuadro clínico, nos va a presentar que va a cursar con fiebre, tos, expectoración, hemoptisis, disnea y dolor pleurítico. Puede estar asociado a una traqueobronquial, especialmente en el trasplante pulmonar. Va a haber una diseminación, la cual va a afectar a la piel, el sistema nervioso central, el hígado y los riñones. Como ya les comentaba, el diagnóstico va a ser por medio de una red de imagen, el cual puede ser tomografía, como en este caso, en el cual vamos a encontrar múltiples nódulos, las preceptinas en 3 cruces, IG, y la IG enfrente de aspergillus. También vamos a encontrar la forma más peligrosa, la cual va a ser el aspergiloma, la cual va a ser una bola fúngica compuesta por hifas, fibrina, moco y detritus celulares, siendo una infestación que se desarrolla en el interior de la cavidad pulmonar preexistente, secundaria a tuberculosis, neoplasia, etc. Bueno, el cuadro clínicamente va a tener un curso asintomático con síntomas de reacción inflamatoria como tos, hemoptisis o malestar en general. Ocasionalmente va a ser grave. En casos de diagnóstico, la tomografía computarizada de tórax se va a observar una lesión aislada con escasos cambios evolutivos, lo cual va a sugerir una masa fúngica. Y bueno, vamos a presentar el signo de la media luna, como podemos ver en la tomografía de aquí. Y también se va a poder recurrir a la biopsia torácica para el diagnóstico. Las preceptivas contra aspergilos en 3 cruces. Y ya como complementarios podemos tener un lavado bronquioalveolar, una determinación de galactomanano, que va a ser un marcador serológico. Un tratamiento va a ser la lobectomía, la cual va a ser
extracción del aspergiloma y la anfotericina B de manera transcavitataria. También vamos a tener la neumocistosis, la cual va a ser llevada a cabo por Pneumocystis jirovecii, el cual va a ser un hongo atípico de adquisición por vía aérea, incluso desde la infancia. El principal factor de riesgo para el desarrollo de esta micosis va a ser la presencia de infección de VIH, donde vamos a encontrar un recuento menor a 199 células por milímetro cúbico. En cuanto al cuadro clínico, vamos a encontrar que va a ser en inmunodeprimidos, VIH negativos. La clínica suele ser más aguda, en pronóstico más grave y en mayores tasas de fracaso respiratorio agudo, necesidad de soporte ventilatorio y mortalidad. El cuadro clínico en pacientes con infección de VIH es subagudo, con fiebre, tos seca, disnea progresiva, así como el síndrome constitucional, pérdida de peso, cianosis y taquicardia. Y de manera infantil vamos a encontrar que estos chicos van a estar de manera inmunodeprimidos, van a encontrar la tos seca, disnea, infiltrado alveolar y plasmocitosis. En la radiografía de tórax puede ser en etapas iniciales de manera normal, pero típicamente va a mostrar infiltrados bilaterales periliares. En cuanto al tratamiento, vamos a encontrar trimetoprima con sulfametoxazol, cotrimoxazol, pentamidina, prednisona, y el diagnóstico va a ser en base a la historia clínica y síntomas, la misma radiografía de tórax, una tomografía computarizada de tórax, la frotis de aspiración, el cual vamos a encontrar que esta va a ser una muestra que se obtiene por el lavado broncoalveolar y se realiza una tinción GEMSA. Como complementario, vamos a encontrar la determinación del lactato de deshidrogenasa en el líquido pleural o un análisis gasométrico arterial, la cual nos va a mostrar hipoxemia. Bueno, ya les hablé un poquito del tratamiento. Pasando con el siguiente hongo, vamos a encontrar la candidiasis broncopulmonar, el cual va a ser principalmente Candida albicans, el cual va a ser conocida por de neumonía en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en casos de leucemia aguda y linfoma, abuso de drogas intravenosas y síndrome de inmunodeficiencia adquirida o trasplante de médula ósea. El cuadro clínico, los síntomas van a ser iguales a otras infecciones del sistema respiratorio, va a haber atrofia bronquial en este caso, y nos va a presentar el dolor torácico, tos, fiebre, disnea y expectoraciones. Puede mostrarnos una masa iliar derecha, consolidaciones multifocales, bilaterales de localización periférica, en el caso de esta radiografía. Y bueno, si nos vamos a la tomografía computarizada, vamos a encontrar de manera torácica una masa de asiento periférico y morfología triangular con cavitación, como podemos ver en esta tomografía. Y en un corte más caudal, la masa periférica triangular y pequeñas imágenes de nodulaciones periféricas. En cuanto al tratamiento, podemos encontrar, bueno, vamos a llevarlo a cabo de manera de monoterapia con la anfotericina B o en combinación con la flucitosina equinocandina, no, candina, fluconazol y nistatina. Bueno, siguiendo con el siguiente hongo, va a ser la criptoquicosis por Cryptococcus neoformans, el cual va a ser un hongo que se va a reproducir por gemación y de formas de células redondeanas parecidas a levaduras. La infección por VIH es el factor más predisponente e importante de la
criptoquicosis con recuentos de células CD4 menor a 200 células por milímetro cúbico. El cuadro clínico, los síntomas van a ser iguales que en otras infecciones del sistema respiratorio: dolor torácico, tos, fiebre, disnea y expectoraciones. En cuanto a la radiografía de tórax, vamos a encontrar opacidades nodulares proyectadas a nivel de lóbulo superior e inferior izquierdo, como podemos ver en la radiografía de aquí. El tratamiento va a ser principalmente con la fotericina B más fluocitocina o fluconazol. Otra examen complementario va a ser la tensión negativa del RSR, que nos va a mostrar el hongo de esta manera. Y luego vamos a encontrar también la mucormicosis pulmonar, siendo una infección oportunista muy rara de alta mortalidad, causada por hongos mucorales. Estos hongos van a ser del subfilio mucoromicotina, como el mucor, Lichtenhemia y el rizomucor. El cuadro clínico va a ser va a cursar de manera similar a una neumonía grave, progresiva, fiebre alta, postración, puede mostrar hemoptisis masiva, y va a ser frecuente la diseminación hematógena. Va a haber o puede llegar a presentar una invasión del tubo digestivo, siendo esto una úlcera perforada. El diagnóstico va a ser una tomografía computarizada de tórax, las cuales pueden llegar a mostrar cavidades en las paredes gruesas o irregulares, o una biopsia por aspiración con aguja fina. En el caso de este paciente, pues fue un trasplante. Lo que no sabían es que el usuario que le trasplantó un órgano, pues tenía este hongo, y los inmunosupresores que le dieron para que pudiera aceptar el órgano de una mejor manera, hicieron que el hongo se le subiera en los pulmones, por así decirlo, y esta es la cavitación que llegó a presentar. Bueno, como tratamiento, pues le dieron anfotericina en altas dosis y una degradación temprana de los tejidos necrosados para reducir la carga infecciosa y mejorar el pronóstico. Bueno, esas serían mis referencias y sería todo. ¿Tienen alguna duda? Te van a No. decir que no. Mugres chamaquines. Ni es fácil. Las micosis pulmonares es de lo más difícil que hay. Bueno. ¿Qué tiene de común denominador todo lo que platicó su compañero? Por ejemplo, que son endémicas de una región y que presentan cavitaciones en la mayoría de casos. Ok. Ajá. ¿Qué más? No sé. Bueno, eso es lo que yo noté de la mayoría de esto. Uh-huh. Los demás. ¿Qué tiene de común? Sí, de común. Es que tienen de común. Por eso se vuelve difícil. Que todas son diferentes en cuanto a su expresión. Bueno, en cuanto a lo que va a ser su exposición, esta nos va a llevar a un cuadro clínico similar, pero en algunos casos se puede llegar a diferenciar por medio de su diferenciación. Por ejemplo, en histoplasmosis va a presentar algunos síntomas de manera neurológica.
Ok, puede ser. A ver, las niñas, mujeres, no he oído a ninguna. ¿Qué tiene de común? ¿Por qué fuera difícil el diagnóstico? ¿No hay nadie de las niñas reprobadas? Sí, estamos. Y luego, respiren, aunque sea, digan algo. Pues o sea, puede llegar a complicarse el diagnóstico porque se puede confundir con alguna otra enfermedad. ¿Cómo cuál? Como tuberculosis o alguna otra. Tuberculosis, sí. ¿Cómo cuál alguna otra? Ok. ¿Alguna otra? Si se fijaron, su compañero en todas les dijo, esta Creo que es un cuadro podría ser que, clínico. ay, perdóneme, pero podría ser que la mayoría presente síndromes pleuropulmonares. mm, Pudiera. El común denominador es que estás trabajando con una neumonía. Una neumonía que puede ser que es aguda y la otra que va a ser grave. Entonces, aguda, temporalidad en el que te expusiste, siempre hay un agente etiológico. Por eso él les explicaba, no, pues, y les puso una ave, bueno, un pichón, les dijo, no, es que viajes a cuevas o a donde hay murciélagos o guano, la popo del murciélago, y por cada una les fue dando, es que te expones a la caña o al café, a los sembradíos del caño café. Entonces tienes un factor de riesgo importante de exposición. Entonces, aquí el cuadro clínico es igualito. Todos tienen fiebre, todos pueden tener hematoicos o grandes hemoptisis, pero ¿qué te va a ayudar al diagnóstico? Es a dónde viajó, a qué se dedica, alguien en su familia está igual que él. ¿Para qué? Para poder sacar este diagnóstico un poco más certero antes de mandarle algunos estudios especiales que no son tan fáciles de obtener y son un poco caros. Entonces, ¿nos puedes pasar donde haya alguna imagen? Ahí, radiológica. La parte aquí es saber, la anterior estaba bien. Pero bueno, sí. Ándale, esa. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, no conocen qué tiene el paciente, no puedes dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque aquí arriba se ve estamos en una tomografía de tórax con ventana a mediastino. En la primera imagen que dice A, ustedes ven que está afectado el lado derecho y está más hacia el lóbulo medio superior y tiene una coraza gordota, bueno, una pared muy gruesa. Entonces, en una placa de tórax, lo que vas a ver va a ser una caverna superior, bueno, apical, ¿no? Entonces, nuestro primer diagnóstico, ¿cuál sería? Por radiología nada más, sin conocer la exposición ni nada. Una caverna apical, ¿a qué le tiran de diagnóstico? ¿Un absceso? Acuérdate que el absceso ¿Listo? tiene un nivel hidroaéreo.
Es muy común en esa patología, también es infecciosa, también es neumonía, pero ¿qué agente etiológico sería si es apical, caverna? Caverna apical, Streptococcus pneumoniae. ¿no? Reprobadísimos. ¿Podría ser tuberculosis? Así es, la primera opción diagnóstica en una caverna apical es tuberculosis. Pero para eso tenemos que hacer entonces, es en el tema de micosis pulmonares, siempre necesitamos tomografía para definir bien la extensión y las características de la lesión. Entonces, aquí tenemos, ahora estamos viendo la ventana mediastinal porque refuerza imágenes que tienen mayor consolidación. Estamos viendo aquí en la imagen A perfectamente cómo se ve la silueta cardíaca, cómo está la columna vertebral, y ya en lo que es el parenquima pulmonar, en el hemitórax derecho, está una lesión con una pared gruesa y por dentro tiene una caverna. Entonces, y está periférica. Aquí es cuando ya se sale de las lesiones características de tuberculosis. Entonces, en una lateral, igual de ventana a mediastino, estamos viendo perfectamente bien la destrucción del parenquima pulmonar que hizo esta pared gruesa, se llama coraza, y adentro no hay nada de tejido pulmonar, ya se destruyó. Entonces es una cavernota. Tuberculosis y abscesos no hacen estas grandes corazas y mucho menos una extensión tan grandota. Bueno, entonces ya obviamente se toma la muestra que en su mayoría va a ser de expectoración para hacer las tinciones pertinentes o los cultivos y poder entonces pues tener nuestro diagnóstico certero. También se fijan, todo el tiempo les dijo anfotericina o equinojantinas. Anfotericina, un tratamiento para los hongos sistémicos, porque finalmente tienen que llegar al torrente sanguíneo el tratamiento e infundirse a todo lo que pueda en el parenquima pulmonar. Tratamiento de alto riesgo, tratamiento que tiene que ser vigilado con monitor cardíaco y obvio, pues es en hospital. Y tratamiento que mínimo dura 14 días. Entonces, y es súper caro porque cada frasquito te cuesta alrededor de 5,000 pesos y a veces usas, depende de lo que peses, 2 frasquitos al día. Entonces son 10 varos. Más el tiempo que te tengo que tener hospitalizado, pues sube bastante. Las equinojantinas es caspofungina. Esa es una caspasa, o sea, rompe las hifas de todos los hongos y eso es lo que hay que asociar en algunas situaciones, sobre todo de pacientes con inmunodepresión, para que sea más fácil la muerte del agente etiológico. Cada dosis cuesta 50,000 pesos. Entonces, ahí les encargo, que sí hay, ambas hay en los cuadros básicos del sector salud, pero para hacer el diagnóstico tenemos que estar muy atentos a toda la historia clínica para poder entonces pedir tal o cual agente de diagnóstico herramienta que nos ayude. Y se fijaron que habló del paciente que tiene muy buen estado inmunológico y del paciente que tiene estado inmunológico deteriorado. Entonces,
el grupo principal al que van a ver estos hongos son en los pacientes con VIH-Sida. Dije SIDA, que ahorita que hablamos de eso, entenderemos entonces el espectro de gravedad del por qué les va a dar hongos más graves y que además van a ser neumonías en la mayoría que son atípicas. O sea, el personaje que tiene alguna inmunodepresión, les puse VIH-Sida porque es en el estadio en donde más se van a ver este grupo de agentes etiológicos y es raro en los pacientes trasplantados. Sí se da, pero se supone que actualmente todos los que vamos a ser donadores nos hacen un escrutinio muy, muy selecto para que pues no le echemos la vida a perder al que le vayamos a donar el órgano, ¿no? Bueno, entonces, de aquí de los hongos que van a tener especial importancia por la frecuencia, sería Pneumocystis jirovecii. Entonces, jirovecii hace una neumonía atípica intersticial. Es una cosa muy hermosa porque el paciente aparentemente de la nada era sano, empieza con insuficiencia respiratoria y obviamente ya con gasometría, una neumonía típica y todos estos pacientes que tengan neumocistosis, tenemos que hacerles a fuerza el panel viral y van a salir con VIH. Entonces, es la presentación casi de algunos pacientes que se desconocían con la enfermedad y de pronto ¡zas!, tienen VIH-Sida. Todas son neumonías, pero en el paciente inmunosuprimido van a ser clasificadas como neumonías atípicas. Y bueno, ya es lo que les quería comentar. ¿Preguntas? Preguntas. No, doctora. Tenemos que No. ver muchas imágenes para que podamos entonces ir ya educando al ojo a por lo menos que me diga, no sé qué, la neta no sé qué es, pero tiene cara de un hongo, tiene cara de tuberculosis, tiene cara de un tumor. Tumor también es uno de los diagnósticos diferenciales. Entonces, pero les pondré unas imágenes al rato, puede ser, o les mando el artículo mejor. Viene hermoso porque vienen de todas las imágenes de los hongos y la complicadera de cómo hay que estar viendo de todo se parece. Pero ¿quién te da el diagnóstico? Tu buena historia clínica y preguntar de dónde eres, a qué te dedicas, a dónde viajaste. Te va a abrir bastante el panorama para poder lanzar tu diagnóstico presuntivo y ya después pedirle los estudios pertinentes. Bueno, si no tienen dudas, vamos a descansar esos 14 minutos en los que ya va a terminar la sesión. Y por favor, ¿me puedes abrir otro link? Es que ya sé por qué no puedo hacer mi sesión porque no he actualizado mi iPhone. Entonces, el App Store no me deja hasta que actualice la fregadera. No lo puedo actualizar porque se va a tardar. ¿Me abres otro link, porfa? Y ya en 15 minutos nos volvemos a conectar para la clase de enfermedades pulmonares en el paciente.